Padre, tú que hiciste al presbítero San Juan de la Cruz, admirable por su amor a la cruz del Señor y a la abnegación perfecta, concédenos imitar fielmente su ejemplo para que lleguemos a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios, que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agab y su reino descuella. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo:
pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enmienda de vida consiste en un cambio de mentalidad que se traduce después en un cambio de comportamiento. En otras oportunidades hemos notado que el solo cambio de comportamiento puede ser momentáneo, puede ser por un tiempo, pero en tanto no se cambie la mentalidad, el comportamiento viejo regresa. Y en este sentido, nosotros necesitamos tomar conciencia de que el Evangelio no nos pide simplemente cambiar unas conductas, sino cambiamos los valores que llevamos en nuestra mentalidad. Aquí el Evangelio, el mensaje de hoy, nos presenta dos casos. El primero, lo que a los oídos de los judíos y de los israelitas en general podía sonar escandaloso. Un mago entre los paganos, porque entre los israelitas no lo sabía, era el símbolo de lo más corrompido y de lo más mentiroso que podía haber en el mundo. Lo más despreciable para los judíos entre los paganos eran los magos. ¿Por qué? Porque los magos, a cambio de plata, no tenían escrúpulos en mentir. Balaam era un adivino, un mago, y él acepta una propuesta que le hace el rey de Moab. Se llamaba Balac. Todos tienen la raíz Baal del dios Baal. Pues Balac le ofreció riquezas, y le ofreció riquezas para que maldijera al pueblo de Israel. Y como por la plata baila el perro, el mago también. El mago se fue a maldecir al pueblo de Israel. Esta es una historia larga que abarca 3 capítulos en el libro de los Números, y aquí estamos leyendo un resumen. Cuando él llega, no puede maldecir y no hace más que bendecir una y otra vez. Aquí estamos en la tercera bendición. Y cuando él va a pronunciar la tercera bendición, el rey Balac le dice: entonces, márchate, vete, porque no te voy a dar un centavo. Y él dice: es que no puedo hacer otra cosa. Se define a sí mismo en ese momento como el hombre de los ojos perfectos, el hombre que escucha palabras de Dios. Es decir, en vez de ver a Israel como un enemigo al que hay que maldecir, él lo ve como el elegido que Dios ha decidido bendecir. En vez de escuchar la palabra de Balac, que le pide que maldiga al pueblo, escucha
la palabra de Dios que le pide que lo bendiga. Y entonces se da un cambio. Dios le ha cambiado la visión y le ha cambiado la percepción. Y por eso él ahora, en vez de maldecir, bendice. Ya no quiere plata, ahora lo que quiere es ser coherente con lo que Dios le ha transmitido. Y fijémonos, repito otra vez, que se trata de un mago, lo más despreciable entre los paganos. Después nos vamos a Israel, entre los judíos, y se le presentan a Jesús, cuando él estaba enseñando en el templo, los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo, dos de los tres grandes poderes. Ellos vienen a pedirle cuentas a Jesús, porque Jesús deslegitimó el sistema económico que había en el templo. Habían convertido el templo en una casa de mercado. Y le vienen a preguntar a Jesús con qué autoridad él ha hecho eso. Ellos suponen que ellos tienen autoridad para hacer y deshacer porque ellos tienen una delegación oficial y se imaginan que Dios está amarrado a esa delegación. O sea que como ellos fueron establecidos sumos sacerdotes o senadores, siguiendo el reglamento, el protocolo, entonces ellos son sumos sacerdotes y son senadores, y lo que ellos hagan, hasta Dios tiene que aceptarlo, porque todo está hecho en regla. En cambio, piensan que Jesús no puede alegar ese tipo de credenciales que ellos tienen. Jesús no tiene ninguna delegación institucional. Así que por eso le preguntan, ¿con qué autoridad has hecho esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les plantea una pregunta. Díganme una cosa. Juan tenía autoridad para hacer lo que hizo. Es decir, ¿cuál era la credencial que Juan mostró para llamarlos a la enmienda, a rectificar las injusticias que ustedes están cometiendo? Y ahí se frenaron en seco, porque se encontraron con un dilema. Si ellos decían que Juan no tenía ninguna autoridad divina, entonces se las veían con el pueblo que había discernido que Juan era un profeta de Dios. No tenían escapatoria, y como no tenían escapatoria, pero tampoco tenían honestidad, entonces le responden a Jesús, no sabemos. Es muy cómodo no saber, porque cuando uno no sabe lo que debiera saber, entonces se siente dispensado de actuar como debiera hacerlo. No sabemos. Allí se nota la mala fe. Allí se nota la indisposición para cambiar. Esa excusa de que no saben, sabiendo, es una forma de mostrar que no están procediendo con honestidad. Y cuando no hay honestidad,
no hay apertura a la verdad. Ni siquiera si la están viendo, ni siquiera si se las están mostrando, no la ven. Y por eso Jesús les dice, bueno, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. En el fondo lo que Jesús les está diciendo es, en tanto ustedes no tengan voluntades de cambiar su manera de juzgar, en esa medida ustedes se están privando de la gracia de Dios. Esto nos lleva otra vez a lo que habíamos meditado antes, que no se trata de que Dios está bravo y que al que no corrija le da su totazo para que se muera, sino que es otra la cuestión. Dios quiere comunicarse, Dios quiere darse, pero es necesario que de parte de nosotros haya una apertura, por lo menos honestidad, para admitir que no estamos en el camino correcto, que necesitamos rectificar el rumbo. Si no hay esa disposición real a cambiar de valores para poder cambiar la conducta, entonces no hay pase para poder tener el encuentro con Dios. Si Balaam trabajaba por plata, los sumos sacerdotes y los senadores están defendiendo sus intereses económicos. Por eso es por lo que le van a pedir cuentas a Jesús de la deslegitimación que él hizo del comercio en el templo. Es que eso afecta sus intereses y lo que ellos defienden no es la causa de Dios, son sus intereses. Y precisamente por defender sus intereses no están dispuestos a reconocer